Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video voy a realizar una introducción a lo que es la técnica del gouache o gouache, como algunas personas le dicen. Bien, primero hay que mencionar que el gouache para los que pintamos acuarela debería ser una técnica importante, una técnica que debiéramos manejar. No es obligación, obviamente, pero se recomienda totalmente. ¿Por qué motivo? Porque si, por ejemplo, acá yo tengo un tubo de siena tostada y acá tengo un tubo de siena tostada, pero de gouache. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo muestro así? Porque hay que entender que el gouache con la acuarela son técnicas hermanas, son casi lo mismo. ¿Por qué motivo? Recordemos que la acuarela es una mezcla de pigmento, o sea, el polvo de color, más goma arábiga y más glicerina y algunas otras cosas, pero en menor proporción. Pero básicamente lo más importante es pigmento, que es el polvo de color, más la goma arábiga, que es una resina, la cual se saca de los árboles y que tiene la característica de ser translúcida, de ser transparente y también de reactivarse cada vez que la humedecemos con agua. El gouache, en esencia, es exactamente lo mismo. También tiene el mismo aglutinante. O sea, también tiene goma arábiga. Pero eso ocurre cuando tenemos gouache que son de buena calidad. Porque si vamos a gouache que son de baja calidad o que son de uso escolar, ahí ya no van a tener goma arábiga. Ahí ya van a tener dextrina, que es como se llama un aglutinante que es mucho más básico, que es sintético, y más algunos tipos de carbonatos y algunos rellenos. Bueno, podríamos decir también, en cierta forma, que la acuarela escolar también pasa por lo mismo. O sea, no se utilizan los materiales para construir esa acuarela de la mejor calidad, por lo tanto se utilizan sustitutos más económicos. Entonces, como les decía, en esencia es casi lo mismo. Son pinturas que se activan con el agua. O sea, podemos pintar capas, podemos pintar un montón de tipos de estilos y de técnicas propias, pero bajo el agua, bajo la humedad que nos proporciona el agua. Entonces, desde ese punto de vista, el funcionamiento es igual. En el sentido de que en la acuarela una de las cosas importantes es la densidad de la acuarela, es cómo la aplicamos, los tipos de pinceladas. Bueno, en el gouache funciona de la misma manera. Entonces la pregunta es ¿cuál es la diferencia? Y hay una diferencia que es muy importante, que es el hecho de que el gouache se considera, y digo que se considera porque no es al 100%, pero se considera un tipo de pintura opaca. ¿Qué significa un tipo de pintura opaca? Significa básicamente que yo pinto un color, luego se seca obviamente esa capa y luego pinto otro color y me tapa lo que está debajo. Cosa que es totalmente contraria a lo que ocurre con la acuarela. En la acuarela yo pinto un color, luego pinto un color encima y ese nuevo color se me añade al color que está debajo y por la transparencia se produce una mezcla de color porque tenemos dos capas transparentes que están superpuestas unas con otras. En el gouache, por ser opaco, no funciona de esa manera, sino que me tapa lo que está debajo. Pero, ojo, digo que eso es como la teoría. ¿Por qué motivo? Porque el gouache, como funciona con agua, si yo a la pintura de gouache le agrego más agua, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Que se va a transparentar. Entonces, si yo al gouache le coloco mucha agua, podría trabajarlo incluso como si fuese acuarela. Y por el contrario, a la acuarela, si yo lo trabajo muy espesa, también la puedo eventualmente trabajar como gouache. Con la diferencia que ahí va a haber un cambio visual, porque la acuarela al concentrarla mucho, la goma arábiga brilla. Entonces, si yo concentro mucho la acuarela, va a tener un brillo eso que esté pintando. Pero se puede. Ahora, en ese tema del brillo, ahí sí también notamos una diferencia en cuanto a las concentraciones de goma arábica. En la acuarela es un poco mayor, en el gouache es un poquito menor. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia de que esto sea opaco y esto sea transparente?
el pigmento, el polvo de pigmento, por ejemplo acá tengo un frasquito de pigmento, esto es pigmento puro, con esto yo podría construir gouache, podría hacer acuarela, podría hacer óleo, pero ahí podemos ver el pigmento. Bueno, estas partículas, lo que ocurre es que con el gouache están molidas, porque esto se muele cuando uno va creando una pintura, se muele menos, o sea la partícula de color es más grande. En el caso de la acuarela se muele más, por lo tanto es una partícula más pequeña, por lo tanto más transparente porque va dejando espacios. Bueno, este tema del pigmento y de la molienda del pigmento es algo más amplio. Yo acá lo estoy simplemente viendo de la manera lo más básica que podamos. Ahora, ¿qué beneficio tendría pintar para nosotros gouache? Bueno, hay hartos beneficios. En primer lugar, uno podría eventualmente combinar las dos técnicas. Uno podría pintar para la parte o las partes más oscuras de nuestro trabajo, utilizar gouache, y para las partes más transparentes, utilizar acuarela. La acuarela, por su capacidad de translucidez, de transparencia, de brillo, queda muy bien en las partes más luminosas, y el gouache, por su profundidad de color, por su opacidad, en las partes oscuras queda también muy bien. Esa podría ser una posibilidad. Pero el gouache no está pensado solamente para mezclarlo con acuarela. El gouache es una técnica independiente. De hecho, el gouache es una técnica casi tan antigua como la acuarela. La acuarela se dice que es más antigua por los registros que hay, pero que sea por los registros a nivel de cuándo se acuñó el término acuarela. Que el gouache en ese sentido es mucho más nuevo, pero realmente en la antigüedad, cuando hablamos de Egipto, Mesopotamia, donde hay registros de pinturas que son al agua, también los chinos, también muy fuertes en ese punto, no hay una separación o no hay una diferencia muy grande entre lo que es transparente y lo que es opaco. Incluso más, uno tiende a pensar que es más opaco que transparente por el acabado que tienen esas pinturas antiguas. Pero independiente de eso, son dos técnicas que, como les digo, se basan en lo mismo, se basan en el trabajo con agua, y que es totalmente recomendable que puedan tener gouache y pintar gouache, porque eso al mismo tiempo hace que se potencie también su propio trabajo con la acuarela. Hay como una retroalimentación entre las dos, porque de esta manera uno va aprendiendo de forma empírica el manejo de las densidades y de control del agua, que eso es algo que en algunas personas puede pasar mucho tiempo antes de lograr esa como estabilidad, esa como seguridad. Entonces yo les recomiendo sinceramente que compren algunos tubitos de gouache. Ahora, lo bueno para los que ya trabajamos con acuarela es que no necesitamos una gran inversión, no necesitamos comprar todo de nuevo, no pasa por ahí. De hecho, el gouache es en cierta forma mucho más barato que la acuarela. ¿Por qué motivo? Hablemos del papel. En el gouache no necesitamos necesariamente un gran papel. Por ejemplo, a mí en lo personal sí me gusta trabajar con un papel satinado de algodón, de acuarela. Entonces, desde ese punto de vista, si yo quiero trabajar con ese papel, bueno, me va a costar lo mismo que si usara ese mismo papel para acuarela. No habría diferencia. Pero el gouache es mucho más amplio en el sentido de qué es lo que se necesita. Y para eso voy a hacerles un pequeño dibujito. Voy a sacar acá una hoja. ¿Y qué es lo que me interesa explicarles acá? Bien. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que este es un papel. Aquí voy a hacer como dos papeles, así como si lo estuviéramos viendo con una lupa, cortados así transversalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta va a ser acuarela y este va a ser gouache. Lo que ocurre en la acuarela es que cuando nosotros colocamos la acuarela en el papel, la acuarela penetra el pigmento hacia la parte interna del papel. Por lo tanto, nosotros lo que buscamos es trabajar... Voy a bajar un poquito porque... Ahí, para que se vea mejor. Lo que nosotros buscamos es trabajar en este espacio. El pigmento tiene que estar acá. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos papeles, por ejemplo, pasa mucho con la marca Arches o Arch, que la gente, como que a algunas personas les cuesta comprender por qué con ese papel la acuarela tiende a verse un poquito más opaca, o no opaca, sino que un poquito más
oscura o con un poquito menos de fuerza. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque es un excelente papel, básicamente, porque las fibras hacen que la acuarela, estas partículas, lleguen más abajo. Yo acá las estoy poniendo como en un espacio medio genérico, pero en papeles de buena calidad la acuarela llega más abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre medio del color están las fibras del papel. Entonces, evidentemente, el color se va a ver un poquito mermado porque no está en la superficie del papel. ¿Ya? Ahora, esto que baje el color y que se produzca este proceso, por lo general es bueno porque nos permite trabajar con más capas y también nos permite trabajar con el papel más húmedo. Ahora, ¿por qué las partículas no llegan hasta, por ejemplo, hasta la parte baja completamente? Porque cuando nosotros mojamos el papel, si bien es cierto, el papel se moja y uno cree que está bien húmedo, si nosotros tuviéramos que poner así como unas líneas ahí como de medición, cuando mojamos el papel, probablemente el papel se moja hasta por ahí nomás, aunque sea un buen papel. Y por ese motivo es que uno cuando va a trabajar y quiere tener harto tiempo el papel húmedo, ¿qué es lo que uno hace? Uno moja el papel y después lo pasa un rato y uno después lo vuelve a mojar. ¿Para qué? Para que cuando pase la siguiente capa de humedad, ya la humedad llegue más abajo, llega hasta ahí. Incluso cuando las personas quieren todavía que el papel quede pero completamente húmedo, lo mojan por detrás. ¿Para qué? Para que cuando la humedad entre por acá, llegue a un punto y se junte con la humedad que está debajo. Y así el papel queda muy húmedo y dura mucho tiempo. Y eso es beneficioso cuando sabemos que vamos a trabajar un largo periodo en un ambiente húmedo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el watch? El watch toca el papel y se mantiene a un nivel mucho más superficial. Si bien es cierto, entra en el papel, pero entra menos por el tamaño de la partícula y por lo general el watch se busca trabajar más a nivel de la superficie del papel. Voy a marcar más la línea. Entonces como que uno está trabajando en esa parte. ¿Qué cosa implica esto? Que cuando uno sabe que ocurre este proceso y que no buscamos necesariamente que el pigmento baje, lo que ocurre ahí es que uno puede utilizar muchos más tipos de papel. Acá es donde entra en esta ecuación este tipo de papeles. Yo en todos los cursos siempre menciono que papeles de este tipo, que son Canson, de una buena marca, pero que no tienen algodón, yo siempre para acuarela no los recomiendo. ¿Por qué motivo? Porque al quedar la acuarela a nivel superficial, seca de una manera más dispareja y empiezan a quedar marcas y se vuelve todo más difícil. Cuando las personas en estos papeles quieren, por ejemplo, agregar una segunda capa, una tercera capa, es muy fácil que pasen el pincel y como la acuarela está en un nivel mucho más superficial, la levantan. Y a veces quedan incluso hasta espacios como marcas blancas o claras. Y obviamente que eso no es la idea. Pero en el watch no ocurre lo mismo, porque el watch es una técnica, una pintura, que es en esencia más densa, es más gruesa. Entonces, desde ese punto de vista, el funcionamiento es diferente, ¿no? Entonces, acá es donde este tipo de papel sí los podemos utilizar. Acá para el watch sí ya es válido. O sea, un papel que dice acuarela, que yo personalmente para acuarela no lo recomendaría, pero sí lo recomendaría para watch. Ahí la situación cambia, es diferente. ¿Ya? Entonces, al comprender esto de esta manera, esto nos lleva a que podemos utilizar muchos tipos de papeles, inclusive los que no son de acuarela. ¿Qué es lo que va a pesar más en el watch? El grosor. Porque finalmente igual estamos trabajando con una técnica húmeda. Entonces, más allá de la absorción del papel, lo que me va a importar más es el grosor y la textura que el papel tenga. Entonces, comprenderlo de esta forma es súper importante. Ahora, por ejemplo, acá tengo un ejercicio de uno de mis talleres que lo hicimos hace poquito en mi taller presencial. Y acá podemos ver, esta es una réplica de una pintura de un pintor francés que se llamaba Henri Matisse. Y este es uno de sus cuadros famosos. Y en este caso lo replicamos con watch. ¿Por qué lo replicamos con watch? Porque
porque funciona bastante bien. Miren, aprovechando, les voy a mostrar una lámina que puse en mi taller, que se la entregué a mis alumnos. Bueno, él es Henri Matisse, él practicaba un estilo que se llamaba una corriente realmente que se llamaba faudismo o fauvismo, y que básicamente lo que hacía era deformar, exagerar un poco las formas y trabajar con colores intensos. Entonces, el trabajo era este, de uno de sus cuadros. Acá no lo alcancé a terminar, bueno, este fue el que hice yo, no las alumnas. No lo alcancé a terminar del todo porque hubieron partes ahí que me faltaron ahí por pintar, pero un detallito. Pero básicamente era para hacerlo con watch. Esto está hecho con watch. Resulta un ejercicio muy entretenido de hacer porque es muy relajante. Yo me acuerdo que en el taller presencial, una de las cosas, porque ahí empezaron a trabajar en un momento, pasaron de la acuarela al watch, que sea realmente están entre las dos, pero ¿por qué quisieron pintar watch? Por una cosa muy que no sé si ustedes notarán, si les pasará, que cuando uno pinta acuarela, y sobre todo en la primera etapa, la acuarela tiene un elemento de tensión. ¿En qué sentido? Que uno moja el papel y uno ya está en cierta medida contra el tiempo. Uno ya está como trabajando apurado, trabajando un poco contra el reloj. Y eso porque queremos que el papel se mantenga húmedo mucho tiempo, porque queremos que se produzcan ciertos efectos, que se mezcle el color y todo eso. Entonces eso genera un poquito de tensión, genera un poquito de preocupación, y hace que las personas no se logren relajar al 100%, por lo menos en una primera etapa. Bueno, con el watch pasa totalmente lo contrario, porque el watch podríamos decir que al momento de pintarlo es un poco parecido al acrílico, al óleo, en los cuales nosotros podemos pintar y después puedo repintar y después puedo corregir si quisiera. Nos da margen, nos da tiempo. Entonces, eso es como súper positivo. Acá pueden ver que en este caso logramos acercarnos bastante. Pueden haber detalles, pero dentro de lo general nos acercamos bastante a lo que era la pintura original, la referencia. Y también acá podemos ver el acabado. Si bien es cierto, el watch igual permite trabajar con degradados, con luz, con todo, bueno, en este caso es un trabajo que es mucho más plano en cuanto a color. Por lo tanto, acá podríamos ver lo mismo en cuanto, por ejemplo, acá tengo una de mis libretas. Vamos a ver algunos watch, algunos de los que ustedes seguramente ya han visto en mi Instagram. Por ejemplo, estos fueron pintados en el mismo lugar, o sea, pintados in situ, con la técnica la prima, que uno va viendo y va pintando. Entonces, por ejemplo, podemos ver eso, que está acá cerca de Temuco, una playa también que está hacia la costa, que es a la desembocadura del lago Budi. Esto es en Calma. Y pueden ya observar cómo es la apariencia del watch. Eso es una cosa que me interesa mucho que se fijen bien. Esa opacidad, pero al mismo tiempo ese como acabado satinado. Entonces es muy, como les digo, es muy versátil. Podemos hacer también realismo, en fin, podemos hacer distintas cosas. Y un punto importante también del watch, esta está publicada en mi Instagram. Una de las cosas importantes del watch es que si ya está la base de la acuarela, eso también ayuda mucho porque uno puede avanzar de manera muy rápida. Ahora, vamos a dejar un poquito de lado y veamos qué se necesita para pintar watch. ¿Qué necesitarían ustedes? Bueno, en cuanto al papel, ya lo expliqué. Si ustedes tienen papel grano fino, puede usarse un papel grano fino de acuarela, puede usarse el satinado, que en lo personal es el que más me gusta. Se puede utilizar un papel de celulosa más barata e inclusive se puede utilizar otros tipos de papeles. Si ustedes siguen, por ejemplo, a pintores que pintan con watch, se van a dar cuenta de que algunos de ellos pintan inclusive con otro tipo de papeles, incluso con papeles, estoy sacando alguno de ellos. Uno podría pintar con papeles de este tipo. Por ejemplo, este es un papel mix media de la marca Strathmore, que es de 300 gramos y es un papel gris. También funciona con watch. Uno puede utilizar un papel de acuarela entonado. Este es de la marca Honey Mühner, este es de acuarela. Lo único que no me gusta de este papel es que es de 200 gramos. Es un poquito delgado para mi gusto, pero también se puede. Acá tenemos, por ejemplo, otra pintura hecha con watch. De hecho, esta está hecha con este papel, con el Strathmore.
Por acá tenía... Pensé que tenía a mano otro ejemplo de watch, que era el 7 colores. No lo tengo a mano. Pero con esto me imagino que ya se irán haciendo una idea de las distintas posibilidades. Entonces, desde el punto de vista del papel, tenemos mucha más variedad y desde el punto de vista del costo del papel, como podemos trabajar con papeles que no necesariamente tienen que ser de algodón, el costo baja, el costo disminuye. Bien, luego tenemos los watch, los tubos. ¿Y qué cosa es lo interesante de esto? Es que el watch no lo vamos a encontrar en pastillas como la acuarela, ¿ya? Lo vamos a encontrar en tubos. Hay una marca, eso sí, que sí tiene una versión de watch en pastillas, pero que son un poquito como más tiradas para escolares, que es la marca Carandache, que es una marca profesional, excelente. Y ellos tienen un watch que es en pastilla. Yo esa marca en particular, en watch, no la he probado, pero llega muy poco y es muy cara. Tiene como esos dos problemas. Los watch uno los compra, como lo pueden ver acá, en tubos. Las dos marcas principales que podemos encontrar en Chile, bueno, realmente en el mundo del watch son tres las marcas importantes, pero la primera marca es la marca Olvein, la marca japonesa. La misma marca de las acuarelas, que yo también he mencionado varias veces. Es como una marca muy recomendable, es muy buena pintura. Y luego Winsor & Newton, que también es una muy buena marca. A mí lo único que no me gusta tanto de Winsor & Newton es que es una pintura que es un poquito más líquida. Me gusta más la marca Olvein porque es un poquito más espesa. Ahora, si uno compra una u otra, o sea, las dos son buenas, ¿ya? Ahora, después uno puede ir bajando en la escala. Está la marca Talent, que vende unos sets de acuarela que vienen como en 10 colores, 8 colores. Y después uno ya iría bajando a las acuarelas ya que son más escolares. Ahí ustedes se pueden dar cuenta por el precio. Por lo general, todos los que vienen en cajas, en set, un set de watch de los Talent cuestan cerca de 40.000 pesos. O sea, muy parecido a lo que cuesta una caja de acuarela. Pero hay otros sets que cuestan 10.000 pesos, 12.000 pesos. Ahora, no son lo mejor, pero si quieren probar, hacerse alguna idea, también obviamente que puede ser recomendable. No, yo no lo descarto. Pero obviamente que no es la misma experiencia. O sea, si uno quiere tener el acabado, la forma de trabajar, la densidad, obviamente que hay que tratar de comprar una mejor pintura. Ahora, como es una técnica húmeda, uno no necesita tantos colores. Si uno quisiera comprar los tubos de forma suelta para probar, yo les recomendaría, por ejemplo, hay un color que se llama Flame Red, que es un rojo. También está el rojo cadmio, pero es más caro, porque en esta marca, bueno, estos watch los venden en la marca Olvein, lo venden en la tienda Boycott. Ellos son los que traen la marca Olvein. Y la marca Winsor & Newton la pueden encontrar en varios lugares. Está en Cromarty, está en Dibu, creo que también lo tienen. Hay varias tiendas que traen, o sea, Winsor & Newton, la marca, la trae a Chile Faber-Castell y ellos tienen una distribución así bien amplia. Por lo tanto, es más fácil encontrar, a diferencia de Olvein, que la trae solamente Boycott, ¿ya? Entonces, ¿qué colores? Si uno quisiera algo así como minimalista para partir, bueno, yo me iría por el Flame Red, me iría por un amarillo que podría ser el Cadmium Yellow, o también está el amarillo primario, ¿ya? Está el amarillo limón, pero creo que el amarillo primario sería una buena opción, o el amarillo cadmio. Me iría por el azul ultramar, el clásico de toda la vida. Y necesitamos un blanco. El blanco, bueno, en el watch hay dos blancos, el blanco de zinc y el blanco titanio. Si uno pudiera tener los dos, genial. Pero, ¿cuál es la gracia del blanco zinc? El blanco de zinc es menos potente, por lo tanto, no se come tanto los colores, ¿ya? Pero, por otro lado, el blanco titanio es mucho más opaco, entonces me tapa más los otros colores. Entonces, yo recomendaría tal vez un blanco de zinc y estos tres colores. Si uno quisiera ampliar un poquito más, yo agregaría el amarillo ocre y agregaría el Burnt Amber, el sombra tostada. ¿Por qué agregaría este color? Porque al mezclarlo con el azul ultramar obtenemos tonos oscuros ya casi inmediatamente, como un negro, y así nos ahorramos el negro. Aunque el negro igual uno lo podría tener,
pero se ocupa muy poquito porque el negro como que afea las mezclas, ¿eh? Pero se podría tener eventualmente. Luego obviamente que podemos ampliar, podría agregar un violeta, podría agregar un naranja y podría agregar un verde, ¿ya? Eso podría ser ya si quisiéramos ampliar más la paleta. Si quisiéramos ampliarla más tendríamos que colocar un segundo rojo, por ejemplo un rojo frío, como el carmín. Y podríamos agregar el amarillo limón, que en este caso sería el amarillo frío. Y podríamos agregar un celeste. ¿Se dan cuenta cómo vamos como ampliando la familia de colores? Ahí voy a correr un poquito más para que se vea como con más claridad. Y luego, ¿qué otro color agregaría? Sería el bronce siena. El bronce siena para mí es un color importante dentro de los colores tierra. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la paleta básica. Ahí está el negro si quisiéramos agregarlo. Acá están los colores secundarios. Y acá están las versiones que van en paralelo a los primarios. Y los colores tierra. Ahora, ¿cuánto cuestan los watch? Va a variar. Por ejemplo, en Boycott los colores varían dependiendo el color en sí. Por ejemplo, los cadmios son un poquito más caros. Por lo tanto, si uno va a comprar un cadmio, uno puede buscar la alternativa, un color que se le parezca, pero que no sea cadmio, para que sea más barato. Pero en promedio cuestan como 5.000 pesos cada tubo. ¿Ya? No son extremadamente caros para ser profesionales, porque recuerden que Olvain es una marca profesional y en este caso la línea Designer de Winsor & Newton también es una línea profesional. Entonces no son tan caros. Se ven tubos chiquititos, que sabes, estos son tubos estándar, pero duran harto. Lo mismo que la acuarela. Pasa exactamente la misma situación. Ahora, eso en cuanto a los colores. Luego, ¿qué necesitamos? Pinceles. ¿Me sirven los pinceles de acuarela? Sí me sirven. Yo siempre digo que los pinceles de acuarela uno no debería mezclarlos con otra técnica, pero en el caso del watch no hay problema. ¿Por qué? Por la goma arábiga, porque si yo los mojo, se van a limpiar sin problema. Ahora, uno puede utilizar el pincel redondo de toda la vida, pero en el watch se utiliza o se suele utilizar pinceles planos. Pero va a depender un poco del estilo que uno quiera cultivar. Pero normalmente se utiliza el pincel plano. Lo que ocurre con el watch es que durante muchos años se utilizó por ilustradores. Y los ilustradores hacían póster principalmente y diseñadores gráficos también lo utilizan. ¿Por qué motivo? Por el hecho de ser opacos, antiguamente los escáneres, o sea, con lo que se digitalizaban los trabajos, no eran tan masivos los escáneres profesionales y eran muy caros. Entonces, claro, los diseñadores tomaban fotos de sus trabajos, de sus carteles, de sus afiches o de lo que fuese. Entonces el watch venía perfecto porque el watch, como es opaco, no brilla, a diferencia del acrílico que durante algún tiempo también se usó. Entonces, eso era una tremenda ventaja. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al pasar el tiempo, el watch ha tenido un súper despegue en los últimos años porque lo han empezado a utilizar pintores. Entonces, al utilizar los pintores, ya cambió un poco, o empieza a verse otro tipo de trabajos. Se empiezan a ver ya obras pictóricas como tal. Para esto, si quieren alguna referencia, busquen en Instagram a un pintor que se llama Mike Hernández. Su perfil de Instagram se llama Squatch Watch, algo así. Pero si buscan Mike Hernández les va a aparecer y ahí pueden ver algunos ejemplos de a lo que me refiero. De este tipo de watch, pero ya pintado por pintores. ¿Ya? Entonces, eso cambia harto el sistema. Y dentro de eso, el pincel plano cobra una importancia porque si me voy como referencia al óleo, ¿el óleo con qué se pinta? Principalmente con pinceles planos, porque queremos dar una pincelada de una cierta manera, de una cierta forma. Una de las ventajas muy importantes que tiene el watch es que, así como la acuarela, seca rápido, pero yo diría que el watch aún así seca más rápido. Entonces nos permite ir haciendo impastos, ir haciendo marcas de pincel. Y en ese sentido, el pincel plano es muy ventajoso para eso. Luego necesitamos obviamente un vaso de agua, un rociador para mojar la paleta. Y acá, como en este caso, yo les he mencionado que acá no usamos pastillas, ¿qué es lo que usamos entonces? Bueno, una paleta. Puede ser la paleta de acuarela que tengamos, quizá, o una paleta nueva, pero que sea de las de acuarela, de las típicas paletas plásticas o metálicas que tengamos desocupadas y que sea para uso específico del watch.
Entonces yo acá voy colocando el watch acá, y si se fijan acá, en este caso esta paleta, que era una paleta originalmente de acuarela, yo lo uso en las partes metálicas, pero al medio tengo un papel. Fíjense que acá lo voy a sacar, y debajo de este papel tengo Nova, toalla Nova. Esto es lo que se conoce como paleta húmeda. ¿De qué se trata esto? Este papel que está acá arriba, que dice, se anduvo pegando un poco, pero este es papel de mantequilla o papel de molde. Se pueden poner dos capas de ese papel. Entonces, la toalla Nova se coloca debajo, ¿sí?, y se humedece con el rociador. Bueno, ahí está un poco pegado, pero se humedece y luego se coloca el papel de mantequilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el papel de mantequilla absorbe menos humedad, pero absorbe. Entonces, nosotros al colocar el watch acá, se mantiene húmedo por más tiempo, y eso también es agradable, pero no es una cosa obligatoria. O sea, uno puede colocar el watch en su paleta normal y obviamente que se va a secar, pero luego lo mojo con el pincel y se activa y sigo pintando. Entonces es súper versátil. Ahora uno podría usar también un plato, el típico plato de cerámica blanco también funciona. Y lo otro es que el watch, al igual que la acuarela, es súper reciclable, porque todas estas manchitas, a pesar de que están secas, las puedo utilizar en cualquier momento. Si ustedes miran videos en internet de algunos pintores que trabajen con watch, algunos incluso hacen pastillas. O sea, tienen como unas paletas en las cuales, que son de acuarela, y las llenan con watch. ¿Y qué es lo que hacen para que funcione? Porque el watch tiene un problema. Bueno, en realidad los profesionales, eso yo nunca lo he visto. Por lo general son los watch que son un poquito más básicos, que le pueden salir hongos, ¿ya? Los watch que son más básicos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que venden paletas que son herméticas en tiendas como, que saben, AliExpress, en estas tiendas chinas. Si uno busca palette for watch, les van a aparecer unas cajitas chiquititas que vienen con una especie de goma que las hace hermética para que quede ahí como el contenido sin aire, y eso hace que se pueda trabajar de esa manera como en pastilla. También venden unos watch que probablemente también lo habrán visto, que son de la marca IMI o similares, porque hoy en día existe competencia, que se les dice Jelly Watch, que son como una especie de jaleas, ¿ya? De hecho vienen unos pocillos así bien grandotes, son baratos. IMI no es una marca profesional, es una marca, podríamos decir, estudiante, tal vez un poquito más, pero no es una categoría profesional. Son bastante económicos, traen hartos colores, las cajas son bien bonitas. No serían tan recomendables. O sea, si uno quiere tener una mejor experiencia con el watch, creo que no es la recomendación ideal. De hecho, en IMI venden unos rociadores de la misma marca que son justamente para que no le salgan hongos. Yo en mi taller presencial tengo una alumna que tiene una caja de esa, y claro, y a veces cuando se le olvida echar ese líquido, llega a la clase, destapa la paleta y tiene ahí como unos restos ahí de hongos que le empieza a salir en la parte de arriba. Claro, se los saca y puede seguir usándolo abajo, pero igual es incómodo, ¿ya? Eso, por ejemplo, a mí con las marcas que les comenté, ya sea con Winsor & Newton o con Olvein, nunca me ha pasado, jamás, ¿no? O sea, yo nunca he visto hongos de watch ni de nada. Y eso tiene que ver con las calidades y con lo que le colocan, básicamente, internamente. Y acá pueden ver que hay restos, algunos restos un poquito más gruesos, y funciona igual, ¿no? O sea, no hay ningún inconveniente, ya sea dejándolos acá, restos, en la paleta húmeda, pero siempre se va a activar. Así que espero que esto haya sido una introducción a esta técnica. Sinceramente les recomiendo que ojalá tengan acceso a poder comprar algunos watch y poder probar. Y nada, espero hacer otro video donde ya empiece a mostrar cómo se pinta el watch. Así que eso, espero que estén muy bien. Hasta un siguiente video. Saludos.